8:11 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy estaremos conversando con el analista político Henry Rafael sobre la difícil situación que se vive en Perú y la posibilidad que se adelanten o no las elecciones en ese país. Henry, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Marjorie, por tu intermedio, por supuesto, a toda tu audiencia. Situación compleja la que se vive en Perú, así que agradezco enormemente este encuentro. Este martes fue aplazada por tercera vez la sesión del Pleno, convocada para aprobar el adelanto de las elecciones generales. ¿Qué ha ocurrido con el Congreso que no aprueba la petición que la misma Dina Boluarte ha solicitado? Pasa que el Congreso de la República, como todos los congresos en general en el mundo, son grupos políticos los que los conforman, entonces no es una unidad institucional que tiene que tomar decisiones. Y en el caso del voto del adelanto de las elecciones, es necesario una mayoría absoluta, o sea, no, perdón, una mayoría bastante amplia, se necesitan 87 votos de 130, que es más o menos 2/3 de la votación. Eso obliga a los actores políticos a generar consensos o buscar de la mejor manera posible llegar a acuerdos que permitan lograr esa votación. Y entonces esa es la razón por la cual la votación o esta decisión se viene postergando, porque es claro que al momento esos votos no están siendo logrados, primero porque hay literalmente tres vertientes: la vertiente directa y simplista que nos señala que haya elecciones este año sin ningún tipo de reforma en octubre del 2023, donde participarían exactamente los mismos actores políticos que hoy nos han llevado a esta situación caótica de la crisis política que vivimos, y asumirían sus funciones de inmediato el 1 de enero. La otra vertiente era la que se había ya logrado, incluso 90 votos en la anterior oportunidad, que era que las elecciones sean en marzo del próximo año y que asuman, como todos los años en el Perú, el 28 de julio, que es el día del aniversario patrio, donde históricamente asume siempre el presidente de la República o la presidenta. Y la tercera vertiente es la de los grupos de izquierda más radical que no quisiera que haya ningún tipo de elección sin que no se incluya dentro de la convocatoria de elecciones la convocatoria a una asamblea constituyente. Y eso hace complejo el acuerdo que está pidiendo la presidenta Boluarte. Y la presidenta Boluarte lo está pidiendo de una manera responsable, porque sabe muy bien que parte de la crisis política está originada justamente por un sector que insiste en buscar elecciones, pero que en el fondo parece no quererlas, como ese grupo de la izquierda más radical. Sí, compleja la situación. Ahora entiendo luego de toda esta explicación, pero vamos a analizar un poco cuáles son los escenarios. Se mantiene la tensión y la violencia en las calles. Hasta ahora 60 personas han fallecido, según reportan los medios de comunicación. La presidenta, que al inicio estuvo como un poco frontal, ha cedido y ha pedido el adelanto de las elecciones. Vemos esta falta de consenso por parte del Congreso. ¿Cuál es la situación actual? Si tú sales a la calle, ¿qué se está viviendo en este momento en Perú? Bueno, el país está por lo menos recobrando cierto orden. Yo no diría la paz, porque no se puede vivir en paz y tranquilidad sabiendo que primero han habido muertes de las cuales se necesita saber la causalidad de las mismas, pero por lo menos estamos retomando el orden. Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la policía, están liberando las carreteras de algunas ciudades que habían sido bloqueadas y están permitiendo el tránsito nuevamente, no solamente vehicular, sino por supuesto de todo lo que transita por ahí, el acceso a la salud, el trabajo, los productos agrícolas que necesitan beneficiar a los campesinos, etcétera. Sin embargo, todavía existen piquetes pequeños, la verdad, son piquetes de no más a veces de 100 personas o 200 en el mejor de los casos, pequeños piquetes que se agrupan, pero que, claro, causan violencia, y al causar violencia causan justamente el interés de las imágenes de los medios de comunicación. Ya una congresista llamada Sigrid Bazán del partido Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda que fue parte del conglomerado de Pedro Castillo, dijo hace unos días en una entrevista que las marchas sin violencia no generan ningún tipo de cambio. Con lo cual, esto que estamos viendo con algunos piquetes tratando de enfrentar a la policía, generando desmanes y generando sobre todo temor en la ciudadanía, muestra claramente que la estrategia es tratar de mantener el caos. Creo yo, sin embargo, que parte de ese caos no solamente es el que lo origina la ciudadanía en las calles,
sino nuevamente los grupos políticos que en el Congreso por lo menos no parecen, o mejor dicho, los grupos políticos que parecen estar protestando en las calles para que haya nuevas elecciones, pero que en el fondo no la quieren. Y en el fondo están bloqueando sobre pretexto de una asamblea constituyente que en ese sentido sí hay una amplia mayoría que ha explicado al país que no tiene ningún sentido y además cuya convocatoria es inconstitucional. Ahora, Henry, esto ha provocado la preocupación en el pronunciamiento de organismos internacionales, como es el caso de la OEA, que ya solicitó a la nación convocar a los comicios urgente para que el Congreso pues tome una decisión y se admita esta acción de adelantar las elecciones. Pero dentro del país, en otras oportunidades me has hablado de las pérdidas millonarias que ha traído como consecuencia toda esta desestabilización que ha habido, que ha afectado al turismo. Quisiera que nos hablaras de cuál ha sido esa situación. Sí, gracias Mayra, porque eso me da un poco espacio para explicar lo escrito ayer en una columna de un medio internacional, que los derechos humanos son derechos de todos y todas en general. El país podría tener, se estima que hay cerca de 50.000 personas marchando vamos, a nivel nacional en distintos sectores, no juntas, pero digamos grupos de 10.000, otros 3.000, 4.000, digamos una sumatoria de 50.000 personas exigiendo la renuncia de la presidenta como es su derecho. Parte, en muchos casos, la parte más visible de esas marchas son la violencia. Y hay muchos actores internacionales y locales que están buscando y preservando el derecho, incluyendo la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que parece estar solamente o mayormente preocupada en los derechos de las protestas o de las personas que están ahí. Eso es real, tienen derecho y hay que velar por los derechos humanos de las personas que están saliendo a manifestarse. Pero existen 32 millones de personas, el Perú tiene 33, vamos a decir que hay 32 millones de personas que tienen derechos humanos. Y los derechos humanos en su Declaración Universal, en el principio básico de el conocimiento y el quehacer de los derechos humanos, señala claramente que los pilares de los derechos humanos son la libertad, la paz y la justicia. Entonces no se puede proteger los derechos humanos si estos vulneran la libertad y la paz. Y por supuesto el acceso a la justicia, porque la justicia no solamente es la penal, la administrativa, la que sabemos que se maneja en los tribunales, es de justicia el derecho al acceso al trabajo que las personas necesitan. Acabas de mencionar la cantidad de millones de dólares que ha pedido el Perú en el turismo en este último mes. Y justamente una de las regiones más visitadas del Perú es la que está siendo más afectada por sus propios manifestantes. Entonces, la gente que está bloqueando las carreteras en Cusco, por ejemplo, por supuesto, están afectando a su ciudad. Se está afectando a los más pobres, se está afectando a los campesinos que no están logrando transportar sus productos para que puedan ser distribuidos no solamente a nivel local, sino exportados. Se está afectando a la ciudadanía. Ayer salió una noticia en un diario justamente progresista que cerca de 300.000 personas han perdido acceso a sus servicios de salud en el último mes por bloqueo de carreteras y aeropuertos. ¿Quién vela por los derechos humanos de estas personas que, así como las otras, tienen el derecho a no protestar, pero tienen el derecho humano a continuar con su vida en paz, en libertad y tener en justicia el acceso al trabajo, a la salud, a la educación? Muchas clases han sido postergadas, y a la seguridad, por ejemplo, ciudadana, y al libre tránsito, principio básico que maneja el derecho internacional, por ejemplo. No es, lo que yo veo es que las organizaciones a veces solamente le prestan atención a los derechos humanos cuando se trata de protestas y, por supuesto, de muertes muy lamentables que hay que investigar al 100% y que hay que determinar responsabilidades al 100%. Pero también, y por supuesto que existen los derechos humanos de este otro millones de cantidad gigante de personas a nivel nacional que están siendo vulneradas y que no se escuchan voces que busquen proteger y permitir esos derechos humanos. Claro, es que parece una incoherencia justamente sobre eso que estás diciendo. Leía que quienes están en la calle son indígenas, población rural, la gente con más vulnerabilidades y más problemas económicos. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿realmente es esa la gente que está en la calle protestando y desestabilizando? Yo no haría esa comparación, porque eso implicaría que los que están en las calles solamente son los únicos con problemas económicos. Le aseguro que si hay televidentes en el Perú o en el extranjero que puedan decir, oye,
Yo tengo graves problemas económicos, graves problemas porque ha muerto mi hijo, porque no pudo recibir su atención de cáncer o porque no está recibiendo medicinas, porque tengo que llegar al Estado, porque no tengo para pagar clínicas privadas. Nuevamente, la visión del más vulnerable no tiene que ver con la manifestación, tiene que ver con la condición socioeconómica, y la condición socioeconómica de 32 millones de peruanos no es necesariamente de amplia comodidad económica, y los que más se manifiestan en las calles son los más vulnerables. No, es real, sin desmedro, que existe y lo he señalado en varias oportunidades, es real que la naturaleza, lo que lleva al hartazgo de la ciudadanía que se está manifestando de manera pacífica, o sea, aquellos que no generan violencia ni están a favor de la violencia, es el hartazgo de un Estado que los ha descuidado, el hartazgo de un Estado de gobernantes y de sistemas de gobierno que lo que han hecho es probablemente generar un desarrollo económico, pero no han permitido el desarrollo. Pero ese desarrollo tampoco depende del Ejecutivo, del gobierno central, del presidente o la presidenta de la República. El desarrollo de las regiones del Perú depende principalmente de sus gobernadores, que son los que reciben el presupuesto y deben ejecutar las obras, y que en muchos casos, en las zonas más pobres del país, que tú señalas, Marjorie, en las zonas donde hay mayor pobreza, no ejecutan sus presupuestos, o ejecutan incluso menor al 50%, o lo ejecutan con corrupción. Entonces, esta protesta, si es que se tratase de necesidades, de pedidos, de derechos, de que se satisfagan necesidades ciudadanas de los más vulnerables, primero debería estar enfocada hacia los gobernadores de sus regiones, que son los que tienen la capacidad y el presupuesto para ejecutar obras, y por supuesto también al Estado, que, como lo digo desde el principio, ha postergado de manera muy irresponsable el desarrollo total del Perú. Sin embargo, esta protesta no tiene un solo pedido, uno solo, que tenga que ver con derechos de la salud, de la educación, no tiene un solo pedido de necesidades básicas de las personas más vulnerables. Toda la protesta tiene solamente dos componentes políticos: la renuncia de la presidenta y la renuncia del presidente del Congreso con una asamblea constituyente. Ergo, el único objetivo de estas marchas es volver a tomar el poder, perdido justamente por Pedro Castillo, presidente de estos grupos más agitadores, y que en ningún momento, eso hay que recordarlo, que cuando tuvo la presidencia, en ningún momento convocó asamblea constituyente. Su presidente de la República, el que ellos quieren que vuelva a poder, en ningún momento durante un año y medio convocó una asamblea constituyente. Jamás le hicieron un paro, ni tomaron ningún aeropuerto de la forma violenta y subversiva como lo están haciendo ahora. ¿Por qué lo están haciendo ahora? Porque claramente están logrando la atención de parte de la comunidad internacional y parte de los medios de comunicación, y claro, viene una estrategia que, como yo digo, usan de carne de cañón una válida y justificada protesta y malestar ciudadano de las zonas más vulnerables del país como carne de cañón para poder perpetrar detrás de ellos actos de carácter violento y, por qué no decirlo, que colindan, están allí pegadito al concepto del terrorismo. Henry, interesante todo lo que estás diciendo, pero se nos acaba el tiempo ya. Para cerrar brevemente. Me gustaría saber brevemente, ¿quién le pone el cascabel al gato para darle fin a este conflicto? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Quién le pone el cascabel al gato para darle fin a este conflicto muy brevemente? El Congreso de la República y los partidos políticos. Creo que los partidos de centro derecha tienen una gran responsabilidad de poder buscar algún acuerdo que nos permita tener elecciones. No es lo mejor el 2023 en octubre, pero si es que es necesario, habrá que hacerlo. Muchísimas gracias por tu análisis. Era Henry Rafael, quien el día de hoy nos explica la compleja situación que se vive en Perú. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso más de Buenos Días por BPI TV.